Hay momentos en la vida en los que uno siente que ya no puede más. El cansancio pesa, la injusticia duele y la tentación de rendirse se vuelve cada vez más fuerte. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, avanzando versículo por versículo. En este pasaje, Jesús nos enseña a perseverar en esos momentos críticos, cuando todo parece venirse abajo. A través de una parábola sencilla pero profunda, descubriremos por qué la oración no es lo último que hacemos, sino lo primero que necesitamos. Acompáñanos en esta lección titulada Orando cuando estás por rendirte. Hay ciertos temas que producen una convicción inmediata en el corazón de todo creyente, y uno de ellos es el asunto de la oración personal y privada. Basta con mencionar la oración y el cristiano sincero reconoce que podría ser más diligente y constante y apasionado en esta disciplina espiritual. Una verdad que nos confronta bastante viene de un comentario de Corrie ten Boom, una creyente comprometida que sobrevivió a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ella solía decir: la oración debería ser nuestro volante, no nuestra llanta de repuesto. Y siendo honestos, muchas veces es nuestra llanta de repuesto, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en oración? ¿Por qué oraste? ¿Fue por una necesidad? ¿Una preocupación? Quizás una confesión repetida al reconocer algún pensamiento o acto pecaminoso delante del Señor. Tal vez te sientes como ese niño pequeño, Daniel el Travieso, que en una caricatura aparece arrodillado junto a su cama, con las manos juntas y mirando hacia arriba diciendo: «Aquí estoy para entregarme por lo que hice». Pero, ¿por qué deberíamos orar? Especialmente si Dios ya lo sabe todo. Quizás te parezca una pregunta extraña, porque sabemos que debemos hacerlo. Pero, más allá de ese deber, ¿por qué oramos? Déjame leerte 10 razones escritas hace más de 100 años por quien fuera presidente del Instituto Bíblico Moody en Chicago, un hombre llamado Rubén Torrey. Él escribió una lista para sí mismo, pero otros la copiaron y comenzaron a compartirla. Estas son 10 razones para orar. Primero, porque existe un diablo y la oración es el medio para resistirlo. Segundo, porque la oración es el medio que Dios ha establecido para obtener perdón por el pecado diario. Tercero, porque los apóstoles, como ejemplo para mí, consideraban la oración como la tarea más importante de la vida. Cuarto, porque la oración fue parte esencial del ministerio terrenal del Señor. Quinto, porque la oración es una parte esencial del ministerio celestial del Señor, quien intercede hoy por nosotros. Sexto, porque la oración es el medio para recibir fortaleza cada día. Séptimo, porque la oración es el medio para experimentar la plenitud del gozo de Dios. Octavo, porque la oración, con acción de gracias, reemplaza la ansiedad con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Noveno, porque Dios usa la oración para formarme y profundizar mi vida espiritual. Y número 10 y último, porque la oración me capacita para servir a otros y ser de bendición al cuerpo de Cristo. Todo eso es cierto. Y de hecho podrías añadir una más a esa lista, y es que la oración te permite llevar tus problemas a Dios para atravesarlos junto a Él. Ahora bien, si tú le hicieras esa pregunta a Jesús, ¿por qué debemos orar? Yo creo que daría una respuesta que aún no hemos mencionado. Su respuesta sería: ora para resistir cuando estás por desmayar. Eso es exactamente lo que Jesús les dice a sus discípulos aquí, en el Evangelio de Lucas. Si estás acompañándonos por primera vez en Sabiduría para el Corazón, bienvenido. Hemos llegado al capítulo 18 en nuestro estudio de Lucas.
Y el versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, si no oramos, vamos a desanimarnos, vamos a desfallecer, vamos a desmayarnos. Jesús es completamente realista. Él sabe que sus discípulos enfrentarán momentos desalentadores, situaciones que desgastan el alma. Son esos tiempos en los que no tienes energía emocional, no hay calor espiritual, no hay deseo de orar. Como dijo un autor, ese pequeño pensamiento de inutilidad se desliza en la mente y casi sin darte cuenta, tu motivación para orar comienza a escaparse. La vida cristiana parece estar llena de obstáculos que aparecen de repente. Dolor, decepción, pérdida, duelo, dudas, cansancio, conflictos, angustia. El apóstol Pablo usó esta misma idea de no desmayar cuando escribió en Gálatas 6:9 acerca de no cansarse de hacer el bien. Pablo habló con total transparencia de su propia experiencia, y en 2 Corintios 4:8 dice que estaba atribulado en todo. Esa expresión describe una presión intensa. También dice que estaba perplejo, es decir, no entendía lo que estaba pasando, estaba desorientado por la avalancha de problemas y tragedias y desafíos. En el versículo 9 añade que fue derribado, pero no destruido. Esa palabra derribado viene del mundo de la lucha libre, cuando un oponente lanza a otro contra la lona. En términos actuales, Pablo estaba diciendo, me tumbaron, pero no me dejaron fuera de combate. ¿Y qué fue lo que lo sostuvo en medio de todo eso? Él siguió orando, y tomado de la mano de Dios atravesó cada situación. Ahora bien, el contexto de este llamado del Señor a orar para no desmayar es lo que Él ya les había anunciado antes, y es que los discípulos no verían inmediatamente el establecimiento del reino. De hecho, lo que verían primero sería a Jesús crucificado. Como Él mismo dijo en el capítulo 17, primero debía sufrir. No sería una corona en su primera venida, sería una cruz. Así que ten presente que este llamado a orar está basado en una realidad clara. Las expectativas de los discípulos no se iban a cumplir como ellos pensaban. El reino no se iba a establecer de inmediato, iba a posponerse, y ahora ellos tenían una carrera por delante, una carrera que incluiría maltrato y persecución, decepción, desaliento. Habría momentos en los que estarían por desmayar, o como decimos hoy, querrían tirar la toalla. Momentos en los que surgirían preguntas, como ¿Dios realmente nos escucha? ¿Ve Él la injusticia y el dolor? ¿De verdad le importa? Y el Señor responde a esas preguntas contando una historia. La llamamos parábola. Es una historia sencilla, tomada de la vida cotidiana, con un significado celestial. Y en el versículo 2 dice, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Ahora, detente un momento y observa cómo Jesús presenta esta escena. Acabas de leer el currículum de un juez ante el que jamás querrías presentarte. En otras palabras, no le agradan las personas y no le teme a Dios. Es un ateo, ególatra, todo en uno, un juez verdaderamente intimidante. Y tú tienes que presentarte ante él. Tu única esperanza es que esté de buen humor, porque no le importas, tampoco cree que Dios está observando. Si retrocedemos en el tiempo, Jesús está describiendo a un juez que probablemente había sido nombrado por Herodes, el rey, o por algún funcionario romano. Era un magistrado local. Registros históricos del primer siglo nos dicen que estos jueces solían ser corruptos. Sobornarlos para que te trataran con indulgencia o simplemente te dejaran libre era parte del sistema. Tal vez recuerdes cómo el gobernador Félix mantuvo al apóstol Pablo en prisión, aún sabiendo que era inocente, porque, como dice Hechos 24:26, esperaba recibir dinero de Pablo. Es decir, esperaba un soborno para dejarlo en libertad. Así funcionaban las cosas.
Un historiador escribió que podían pervertir la justicia por algo tan simple como un buen plato de comida. Así que la descripción que el Señor hace de este juez deja clara una cosa. Este era un hombre corrupto. Y ten en cuenta también el escenario. Un tribunal, en ese tiempo, no era un edificio elegante, con pisos de mármol y salas silenciosas. Era más bien una tienda portátil, que se trasladaba de un lugar a otro mientras el juez recorría su jurisdicción. El juez se sentaba dentro de esa tienda, en un lugar bastante público, rodeado de sus asistentes. Esta escena, en el contexto del Medio Oriente, estaba llena de gritos, empujones, discusiones, mientras la gente intentaba que escucharan su caso. Y muchas veces eso solo ocurría cuando alguien lograba sobornar a uno de los asistentes para ganar acceso. Y ahora, en medio de ese ambiente caótico, entra alguien que, humanamente hablando, no tiene ninguna posibilidad de que le escuchen, ni le impartan justicia. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Ahora, Jesús no nos dice específicamente cuál fue la injusticia que ella sufrió, y creo que lo hace a propósito, para que cada uno de sus discípulos a lo largo de los siglos pueda verse reflejado en esta historia. Pero hay algo que sí sabemos, y es que humanamente hablando ella no tenía prácticamente ninguna posibilidad de que la escucharan. En esa cultura todo estaba en su contra. Como mujer, no tenía peso legal, no se les permitía testificar en un tribunal, mucho menos presentarse y exigir una audiencia con el juez. Como viuda, no tenía un esposo que hablara por ella o la acompañara. Probablemente era pobre, sin recursos para pagar ayuda legal, y ni siquiera tenía la opción de sobornar al juez. Lo único que tenía era su voz y su perseverancia. El versículo 4 lo describe así. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Déjame decirte algo, este juez se encontró con alguien de su talla. Al parecer ella no lo dejaba en paz, ni fuera del horario de trabajo. Un estudioso de la Biblia comenta algunas de las posibles implicaciones de esta frase. El juez está en el mercado cuando de repente ella aparece y le dice, «Hola, juez, veo que estás comprando almendras. Qué bien. Bueno, ¿ya vio mi caso?» Al salir de su casa por la mañana, allí está ella en la puerta. «Buenos días, señor juez. ¿Ya tiene noticias sobre mi caso?» Comienza a ponerse nervioso, mirando por encima del hombro, porque vaya donde vaya, ella aparece otra vez. ¿Y mi caso? ¿Ya vio mi caso? ¿Cómo sigue mi caso? ¿Ya decidió mi caso? Y finalmente se cansa y dice en el versículo 4, «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia». O sea, le preocupa arruinar su reputación por hacer lo correcto. ¿Te imaginas? O sea, yo no soy así, pero voy a hacer lo correcto. ¿Por qué? Mira otra vez el versículo 5. «Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». La expresión que se traduce como «me agote la paciencia» viene de un término del boxeo. Literalmente describe dar un golpe que deja a alguien con el ojo morado. O sea, el juez está diciendo, «Ya me tiene contra las cuerdas. Donde quiera que voy, ahí aparece. Tengo que librarme de esta mujer». Y finalmente emite un veredicto justo. Con eso el Señor termina la parábola y ahora les hace a sus discípulos una especie de examen rápido, con 3 preguntas. La primera pregunta aparece en el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Podrías parafrasear esa pregunta así. ¿Acaso Dios no va a corregir toda injusticia? O sea, ¿quieres justicia y no la recibes? ¿Esperas un trato justo y te tratan mal? ¿Crees que Dios no va a hacer algo al respecto? Una de las razones principales por las que desmayamos en la vida cristiana
es porque Dios no hace lo que esperábamos. Pensábamos que Dios pondría como una especie de campo de protección alrededor de su pueblo escogido para que los problemas nunca nos alcancen, que recibiríamos reconocimiento, aprecio, que nuestros hijos serían ejemplares. Pensábamos que nosotros tendríamos siempre buenos resultados médicos, que avanzaríamos en nuestras carreras, que seríamos reivindicados en los tribunales, como si Dios fuera una máquina expendedora. Presionamos los botones correctos y ahí sale la bendición. Pero esa no es la realidad. Se toman decisiones equivocadas, algo sale mal, se cometen injusticias, y en lugar de aplausos, recibimos maltrato, ni siquiera recibimos un reconocimiento. ¿Será posible que eso forme parte de la voluntad de Dios? Querido oyente, ¿quién está contando esta parábola? ¿Quién está haciendo estas preguntas? Una persona a quien le quedan solo unas semanas antes de su crucifixión. Un evento que representa el acto de injusticia y crueldad más grande en toda la historia humana. Y sin embargo, todo eso formaba parte del plan perfecto y de la voluntad de Dios. ¿Va Dios a corregir toda injusticia? Sí, pero no según tu plan o el mío, sino según el suyo y en sus tiempos. Aquí va la segunda pregunta. Volvamos al versículo 7. ¿Y se tardará en responderles? Podríamos parafrasear la pregunta así: ¿hasta cuándo va a esperar Dios para hacer algo? Porque, además, estás pidiendo algo bueno, santo, justo, correcto. ¿Por qué se tardaría? Oswald Chambers escribió sobre este pasaje: algunas oraciones reciben el silencio de Dios porque están equivocadas, pero otras porque la respuesta es más grande de lo que podemos comprender. A veces la respuesta es no, nunca lo haré. Otras veces no, eso no. Otras veces no, yo tengo algo mejor. Pero la mayoría de las veces parece ser no, todavía no. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? Observa lo que dice Jesús en la siguiente frase. Podría parecer que no tendremos que esperar mucho. Versículo 7. ¿Y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ese es el tipo de versículo que nos gusta, ¿no? Pero la palabra pronto no describe el cuándo, sino el cómo. Piensa en el contexto anterior. Cuando el juicio de Dios llegó en forma de un diluvio mundial, Dios le advirtió a la humanidad durante 120 años que vendría el juicio. Pero cuando llegó de repente. Llegó pronto. Parecía que nunca iba a suceder. Pero de pronto ocurrió. Hoy por hoy, la injusticia en el mundo parece no tener consecuencias, como si nunca fuera a llegar el juicio. Pero si comparas miles de años de historia humana con la eternidad, te darás cuenta de que será solo un instante hasta que llegue la justicia de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo quiso decir cuando les escribió a los creyentes en Corinto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Y ahora llegamos a la tercera pregunta, aquí en el versículo 8 de Lucas 18. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El contexto, desde el capítulo 17, apunta específicamente a los creyentes que vivirán durante los días de la tribulación, cuando el anticristo persiga y mate a quienes han puesto su fe en Cristo, especialmente al pueblo judío, muchos de los cuales creerán en él por decenas de miles. De hecho, 144,000 de ellos se convertirán en proclamadores del Evangelio por todo el mundo. Pero también serán tiempos sumamente difíciles para quienes lleguen a la fe después del arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús en esencia nos dice, y especialmente a ellos, que sigan orando como Él enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad.
Señor, anhelamos que venga tu reino, esperamos ese día, cuando reines en el trono de David y pongas todo en su lugar. Venga tu reino. Y llevamos más de 2000 años orando por eso. ¿Te has detenido a pensar que Jesús nos enseñó a pedir algo que todavía no se ha cumplido después de 2000 años? Querido oyente, ¿cuánto tiempo llevas tú orando por algo? Ahora bien, necesitamos aclarar algo para no pensar que este juez injusto representa a Dios y que la viuda representa a los creyentes. Nada más lejos de la realidad. Mira, esta no es una parábola de comparación, sino de contraste. Y debería animarnos para poder atravesar esos momentos en los que sentimos que vamos a desmayar. Déjame mostrarte algunos contrastes. El juez es injusto, pero Dios es justo. Al final, el juez actúa en contra de su propio carácter corrupto, pero Dios siempre actúa conforme a su carácter justo. El juez muestra compasión a regañadientes, pero Dios se compadece profundamente de los necesitados. La mujer era una desconocida para el juez, mientras que nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. La viuda no tenía valor para el juez, mientras que nosotros tenemos un valor eterno como el pueblo escogido de Dios. Ella no tenía a nadie que intercediera por su caso, pero nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros, al Señor Jesucristo. Ella no podía acercarse libremente al juez, mientras que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios en oración. Ella no tenía garantía alguna de que el juez se interesara por ella. Pero Dios nos ha dado un libro lleno de promesas que confirman su cuidado por nosotros. La única esperanza de esta viuda era un tribunal humano. Y sin embargo, nuestra esperanza está en el trono de la gracia de Dios. Todo esto para decirte, querido oyente, que tú no necesitas insistirle a Dios hasta el cansancio para que finalmente escuche tu petición. Dios mismo diseñó los detalles de tu vida. Tu historia está en sus manos y puedes confiar plenamente en Él. La única comparación válida aquí es esta, y es que debemos ser tan persistentes en la oración como esta viuda, y no para llamar la atención de Dios, sino porque ya la tenemos. Creo que una de las mayores expresiones de fe que un creyente puede demostrar se ve en dos actitudes constantes. Primero, confiar en Dios cuando parece que la injusticia prevalece. Y segundo, hablar con Dios cuando su ausencia parece evidente. Mira, quizás hoy tú estás dando una de las mayores declaraciones de fe de tu vida al buscar este estudio bíblico, al escucharlo con paciencia, al cantar al Señor, aún con lágrimas, al ir a la iglesia una vez más, al confiar en Dios cuando la injusticia parece que está ganando, y al seguir hablándole cuando su silencio pesa. Y cuando haces eso, no desmayas, no pierdes el ánimo. Las respuestas llegarán un día, con la misma certeza con la que el reino de Dios vendrá a esta tierra y Cristo reinará sobre todo. Cuando nuestros hijos eran pequeños, antes de dormir, mi esposa les leía algún libro. Se sentaban a su alrededor en la sala y alguno de ellos les cepillaba el cabello. Una estrategia muy bien pensada para que ella siguiera leyendo un poco más. Es un recuerdo que atesoro hasta hoy. Una noche ella estaba leyendo la biografía misionera de Adoniram Judson. Él apenas había comenzado su ministerio en Birmania cuando lo capturaron acusado de ser espía inglés. Su esposa Anna hizo todo lo posible para lograr su liberación. Mientras tanto, Adoniram permanecía encarcelado en su celda pequeña junto a otros prisioneros. El calor era insoportable. No les permitían bañarse, las condiciones eran miserables. Un día, las autoridades decidieron atormentarlo aún más. Lo colgaron por los pulgares.
y el dolor recorría todo su cuerpo. Cuando regresaba a su celda, Ana lograba visitarlo y siempre le decía: resiste, resiste, Adoniram. Dios nos dará la victoria. Después de meses de encarcelamiento, lo liberaron para servir como intérprete entre los ingleses y los birmanos en medio de negociaciones de paz. Durante ese tiempo estuvo separado de Ana, sin saber que ella estaba muriendo. Meses después, finalmente lo dejaron regresar a casa. Su cuerpo estaba tan quebrantado que era un milagro que pudiera caminar. Al acercarse lentamente a su hogar, vio a una niña jugando en la tierra, tan sucia que al principio no pudo reconocer que era su propia hija, María. La tomó en brazos, apartó el cabello enredado de su rostro y entró en la pequeña choza. Allí vio a su esposa, débil por la fiebre, casi sin fuerzas. Se arrodilló a su lado, lloró. Un autor escribe que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de ella y poco a poco sus ojos comenzaron a reaccionar. Con gran esfuerzo logró hablar y antes de partir a la eternidad susurró: resiste, resiste, Adoniram. Dios nos dará la victoria. Ese, querido oyente, es el mensaje de Jesús a sus discípulos. Él dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Suena muy parecido a decir: resiste, Dios te dará la victoria. Así que recuérdalo, aférrate a esa verdad. Eso es lo que va a permitir que puedas atravesar los momentos más difíciles en los que sientes que vas a desmayar. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda esto: Dios no te ha soltado la mano. Él sigue contigo y te dará la victoria. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchaste la lección titulada Orando cuando estás por rendirte. Si estás atravesando un momento difícil, no lo enfrentes solo. Queremos orar contigo. Puedes compartir tus motivos de oración en sabiduriainternacional.org/contacto. Será un privilegio acompañarte en oración. Y si este mensaje fue de ánimo para ti, no olvides compartirlo con alguien más. Te esperamos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón.